Rápidamente vamos en vivo con la información. Mijail Medina tiene novedades desde la Clínica Centenario. Adelante, Mijail, te escuchamos. Vale, ¿cómo están? Comienza a haber movimientos vehiculares por la puerta 4 de la Clínica Centenario. Está en estos momentos saliendo una camioneta blanca de la policía. Ellos son de la División de Protección de Penales, la que ingresó hace aproximadamente 3 horas y que supuestamente va a liderar toda esa comitiva rumbo al penal de Barbadillo, donde Alberto Fujimori tendrá que cumplir 25 años, o cumplir lo que le quedan de 25 años de prisión. Hay una camioneta de atrás, una Kia blanca, que es la que se presumía iba a trasladar al mandatario. Al parecer esto se está dando de esa manera, no va a ser en una ambulancia, sino en una camioneta blanca con luna polarizada. Sale primero la Policía Nacional y en esta camioneta estaría siendo ya trasladado Alberto Fujimori. La policía, la comitiva empieza a enrumbar precisamente en esa camioneta. Confirman que está siendo trasladado Alberto Fujimori rumbo al penal de Barbadillo, luego de haber permanecido en esta clínica 113 días. 113 largos días lleno de cuestionamientos, lleno de críticas, y que el día de hoy se hizo efectivo esa alta médica para que Alberto Fujimori cumpla lo que le queda de cárcel en el penal de Barbadillo por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. No está siendo trasladado entonces en una ambulancia como se había previsto, sino en una camioneta blanca de lunas polarizadas, fuertemente custodiado. En medio de los manifestantes se comienzan a caer algunas motos. Así es, Mijail, estamos viendo las imágenes por el desorden que se ha ocasionado. Y tenemos información de que Kenji Fujimori también estaría en uno de los vehículos acompañando a su papá con destino a la Diroes. Esas son imágenes aéreas, la cobertura de Canal N. Entonces podríamos, o estamos en condiciones ya de afirmar que Alberto Fujimori abandonó la Clínica Centenario luego del alta recibida, y tal como había anunciado el ministro hace solo unos segundos, estaban simplemente a la espera de recibir la orden judicial para proceder a este traslado. Hay un contingente lógico de seguridad, los simpatizantes han reaccionado con claridad, han podido ver a través de la luna. Lamentablemente por la cámara esto no ha sido posible poder penetrar dentro de los vehículos y confirmar, pero es evidente por la cantidad de vehículos y por el movimiento que se registra ahí que en estos instantes entonces Fujimori se dirige ya al penal de Barbadillo, donde el ministro nos ha dicho, el INPE ha tomado todas las precauciones. Adelante, Mijail, te escuchamos. Sí, Mávila, como lo has dicho, confirmado, Alberto Fujimori va en esa camioneta blanca, Kia de lunas polarizadas, rumbo al penal de Barbadillo, luego de haber permanecido 113 días en ese lugar. Ha sido una salida bastante accidentada y ella se dirige hacia ese lugar donde Fernando ya se encuentra y nos va a dar todos los detalles cuando Alberto Fujimori esté llegando para cumplir lo que le queda de condena en estos 25 años. Así es, se va entonces la movilidad, ha sido una camioneta. Y tenemos entendido que el único hijo que ha estado, Mijail, acláranos eso, el único hijo de Alberto Fujimori que lo ha acompañado, esa es la toma, ahí podemos ver, está el expresidente y está su hijo Kenji con el rostro evidentemente adusto, apenado. Se ha expresado a través de un tuit Kenji Fujimori el día de hoy agradeciendo las muestras de solidaridad a favor de la situación de su padre, y el propio Alberto Fujimori, lo mencionábamos, se dirigió en una carta de puño y letra a la prensa internacional y dijo lo siguiente: tengo casi 12 años preso, hoy me están llevando de nuevo a la cárcel. ¿No es eso suficiente?, preguntó. A mis hijos y a mis nietos les digo que estoy seguro que el juicio de la historia será más justo que el juicio de los enemigos políticos conmigo, y que cuando todas estas injusticias hayan terminado, miren al Perú que hoy tenemos y me recuerden con la convicción de que todo lo malo que me tocó vivir al final de mi vida valió la pena. Alberto Fujimori
Fujimori, presidente del Perú, 1990-2000. Esta es la carta de Alberto Fujimori de puño y letra, repetimos, que se difundió para la prensa extranjera. No hay información, no hemos todavía conocido de algún pronunciamiento de Keiko Fujimori, tampoco el presidente Martín Vizcarra en lo particular se ha expresado sobre este tema. Sí lo ha hecho Fuerza Popular como partido político, ha dicho que cree que aquí alguien tiene que asumir la responsabilidad de la salud. Han dicho las autoridades respetan los fallos de los jueces, ha dicho Fuerza Popular, sin embargo no las comparten y responsabilizan a las autoridades que han intervenido en estas decisiones del deterioro de la salud y la vida de Alberto Fujimori. Expresan su solidaridad los parlamentarios y miembros de Fuerza Popular con el expresidente y con su familia frente a lo que ellos consideran una venganza política que se pretende disfrazar como justicia. Secretaría General Nacional de Fuerza Popular, cargo que recae actualmente en Luz Salgado, si mal no me equivoco. Si no me estoy equivocando, pero esa es la imagen entonces que hemos podido captar del interior y estaremos entonces con Fernando Llanos en cualquier momento desde la DIROES para estar atentos a la llegada de Alberto Fujimori y en qué condiciones se recibe al expresidente. César Azabache está con nosotros, bienvenido César, gracias como siempre. Muy buenas noches. En principio, una opinión sobre lo ocurrido con Fujimori desde el punto de vista legal, ¿era lo que tocaba hacer? Bueno, hay que decir antes de hablar de leyes que esto siempre va a ser una escena cargada de dolor, ¿no? Dolor de los familiares de Fujimori y de sus simpatizantes al verlo regresar a prisión, pero también hay que decir que dolor de las víctimas, ¿verdad? Las víctimas del caso por el que Alberto Fujimori fue condenado, me refiero a Barrios Altos y Cantuta, no solo encierran en estas escenas las pérdidas que han sufrido, sino además una historia de impunidad arrastrada a lo largo de muchos años. Manejar esta situación va a ser siempre difícil y, sin embargo, va a ser necesario encontrar un camino que permita que estas escenas nos cuesten menos a todos. Ahora, desde el punto de vista legal, exacto, hay que decir varias cosas, ¿no? La primera... el Perú ha respondido adecuadamente a la exhortación de la Corte, que es lo que se cuestiona aquí, si se hizo bien o si se hizo mal, si la Corte fue de pronto ambigua. ¿Qué pasó? Ese es el eje y hay que reconstruirlo con cuidado. Voy a hacerlo lo más breve que pueda. Por favor. En la audiencia de febrero del 18, los abogados del Estado sostuvieron ante la Corte que el Perú podía resolver la cuestión del indulto, a través de sus propios tribunales de justicia. Fueron los abogados del Estado los que lo dijeron. Es cierto, como dijo César Nakazaki ayer aquí en tu programa, ellos hablaron de acciones constitucionales. Pero aquí el matiz, la Corte no dijo, entonces procedan constitucionalmente. Lo que hizo la Corte fue tomarle la palabra a los abogados del Estado. Y dijo, ellos nos han dicho en audiencia que tienen canales internos para resolverlo, entonces háganlo. Pero debo dejar en claro como Corte Interamericana que si hay un problema de salud, pues entonces debe ser resuelto en términos de salud, no de excarcelación. Bien, no hay una orden entonces de la Corte para proceder por una vía determinada. Hay una decisión en la que la Corte dice, el Estado nos ha dicho que se puede resolver en términos de derecho interno. No fue ambigua. No fue ambigua, fue muy clara. El Estado tiene que habilitar una vía judicial interna. ¿Y el Estado lo ha hecho bien? Ahí está el problema. Después de esa sentencia, los abogados que fueron a la Corte dijeron, cuando fueron interrogados, bueno, ¿ahora qué sigue? Bueno, pues no dijeron nada. Dijeron, nuestra relación con el Estado ha terminado con esta audiencia, no vamos a hacer declaraciones. El ministro entonces, que no era el señor Ceballos, por supuesto, no hizo ninguna declaración. El Estado nunca complementó lo que se dijo en esa audiencia. Ahí es cuando, en consecuencia, los abogados de las víctimas deciden buscar al juez penal. Se abre el procedimiento. La defensa concurre al procedimiento, como el ministro Ceballos ha recordado. Pero además, el Estado reporta a la Corte que se está siguiendo por este canal. Y la Corte recibe la información sin ninguna objeción posible de nadie. Entonces, para decirlo en un resumen, lo que la Corte hizo en febrero del 18 fue tomarle la palabra al Estado. El Estado se comprometió ante la Corte. Se llama Stoppel. Claro. Se llama Stoppel. Ajá. Toda declaración de abogados del Estado ante una Corte internacional genera una obligación internacional. El principio de vinculación con actos propios. Y ahí hubo una... Y después de eso hubo silencio absoluto. Claro. Claro, que habría sido esperable.
habría sido esperable que el Estado haga una declaración Y cuando diciendo hablamos de Estado, habilito el procedimiento. cuando hablamos de Estado hablamos de Ejecutivo, de Y del Judicial, judicial. del Sí, por Congreso. supuesto, y del Congreso, de todos los poderes del Estado. De todos los poderes Desde del el punto Estado. de vista del derecho internacional, la diferencia de poderes no existe. Ajá. Alguien, a cuenta del Estado, tenía Y que nadie haber hizo abierto la nada. vía. Nadie lo hizo, de modo que los familiares usaron la vía que encontraron posible, fueron a un juez penal, y un juez penal de la Corte Suprema habilitó la vía. El Estado, el Ejecutivo, lo reportó, repito, a la Corte. De modo que el procedimiento se homologó no solo porque los abogados de Fujimori concurrieran a debatir ante ese tribunal, sino porque el evento fue reportado a la Corte como ejecución de la decisión Correcto. de febrero, Ajá. sin que nadie lo objetara. De modo que el procedimiento, es cierto lo que dice Nakazaki, no tiene ley previa en el Perú, pero ha sido construido al amparo de la ejecución de una decisión de un tribunal internacional, ha sido reportado a ese tribunal internacional y entonces se convierte en algo que en el derecho internacional se llama una vía igualmente satisfactoria. De modo que no hay objeción que hacer al ¿Es procedimiento. posible que la Suprema, que tiene la última palabra ahora, tras la apelación, de nuevo disponga la libertad de Fujimori? ¿Qué posibilidades Yo creo que no. hay? Yo creo que no. De Es hecho, decir, va a ser muy difícil que el señor Fujimori o se agotan las posibilidades de recuperar su libertad. yo creo que están agotadas. Están agotadas. Yo creo que sí. De hecho, la defensa de Fujimori, los dos abogados que han concluido este procedimiento, han organizado sus argumentos como si este fuera un caso solo de derecho interno. Y no lo es. Es un caso provocado por una decisión internacional tomada en la Corte de San José, nos guste o no, en febrero del 18. De modo que en realidad yo creo que todas las vías están agotadas. Lo que falta es, en efecto, que la Corte emita su decisión final, pero luego de haber requerido este procedimiento de reevaluación y de asignación del penal, creo que está claro para todos que la Corte va a confirmar la decisión de primera instancia, ¿no? Y que Fujimori ya no saldrá, salvo que ocurra lo que también conversábamos con el ministro, que el Congreso apruebe finalmente esta norma que podría beneficiarlo con un arresto domiciliario o con un control a través de esta suerte de brazalete electrónico. Bueno, pero lo que ocurre es que con la versión de la norma que se Sí. preaprobó, digamos, porque Sí. el autógrafo no ha llegado al Ejecutivo, ¿verdad? No, exacto. Hay un defecto. Es que todavía está pendiente. Está ahí. pendiente de ser rubricada por el presidente del Congreso. Pero es que hay un defecto muy fuerte que también el Ejecutivo ya ha advertido, y es que los procedimientos vinculados a la terminación o a la interrupción de los ciclos de condena en casos de este tipo requieren la intervención de las víctimas. Quiero explicar esto. Los indultos humanitarios se crearon en tiempos de la Comisión Lancier, cuando se estaba tratando de resolver el problema de inocentes en prisión, finales de los años 90, para resolver situaciones excepcionales. En aquellos casos en los que toda la comunidad estaba de acuerdo en que había en prisión a alguien que ya no debía estar y en los que no había víctimas. El concepto mismo de indulto humanitario fue introducido por la Comisión Lancier, en ese tiempo con Jorge Santisteban y el ministro Hermosa, ministro de Justicia de tiempo de Fujimori, para hacer una excepción a las reglas que prohibían indultar a personas condenadas por terrorismo. Lo repito, en tiempos de Alberto Fujimori. ¿Cuál era la idea? Había personas condenadas por colaboración con el terrorismo, que eran campesinos que vivían en zonas de influencia terrorista y habían sido condenados porque en las presiones recíprocas que esas zonas tenían, por ejemplo, habían alimentado a una columna de senderistas que pasaba por ahí. Claro, eso se asumía como una colaboración. Era un acto de colaboración, formalmente la condena correspondía, pero el padre Lancier encontraba en la claro, cárcel si tienes a a un un hombre de 90 terrorista años. apuntándote, claro, Pero y te por dice supuesto. quiero comer o me das de comer o te mato, le das lo que Pero por tengas supuesto, ahí, ¿no? y Lancier encontraba en la cárcel a un hombre, una mujer de 90 años, que no tenía la menor idea de lo que en realidad había pasado, Ajá. y que estaba presa formalmente bien y con una prohibición de indulto. Entonces se creó la construcción. El indulto humanitario se creó como una excepción para poder sacar de la ¿Se ha cárcel pervertido el a quienes indulto no humanitario? podían salir. A esto quiero llegar, en casos en los que no había víctimas. En este caso hay víctimas. Entonces, usar la regla del indulto humanitario pues abre un debate que es muy importante, pero del que no se puede excluir la posición de aquellas personas que como deudos han padecido las Entiendo. consecuencias del crimen condenado. En consecuencia, esta norma tendría que considerar también la Por supuesto. opinión de las víctimas. Por supuesto. Antes Su de que el opinión, su presidente, intervención. ¿en qué instancia? ¿En el legislativo o cuando ya el ejecutivo tome una decisión? No. Yo lo que creo es que para comenzar ya tenemos que entender, como ocurre en la mayor parte de países en tiempos recientes, que el indulto
tiene que dejar de ser, más en estos casos, una atribución exclusivamente del Ejecutivo. Y tal vez haya que encarar una reforma constitucional para dejarlo en claro, pero esto tiene que pasar por un tribunal. Y ante ese tribunal, las víctimas tienen que poder ser oídas. Dejar de ser una atribución presidencial. Tiene que dejar de ser exclusivamente una atribución presidencial. Tiene que haber algún nivel de control judicial. Y si no queremos cerrar el debate en lo que está ocurriendo en este caso, pues recordemos lo que ocurrió con la Comisión Chinguel, ¿de acuerdo? En tiempos del presidente García. Y ha habido todo un caso judicial sobre indultos o beneficios dados por esa comisión. Sí, por supuesto. Entonces tenemos que cambiar el enfoque. Correcto. Y eso va a requerir discutir esto también en términos constitucionales, pensar en un procedimiento controlado por un juez y un procedimiento en el que las víctimas tengan asiento propio. Porque si se trata de perdonar a quien fue condenado por un crimen, pues entonces ese perdón tiene que ser expresado también en cara de aquellos que han padecido los dolores derivados del hecho que provocó la condena. De acuerdo. No nos queda mucho tiempo, hemos ocupado, bueno, pero yo decía que usted ha cuestionado a través de este texto, ha dicho que el monto de la reparación del acuerdo que se ha filtrado o del preacuerdo que se ha filtrado es pequeño. ¿A favor o en contra de lo que se conoce del acuerdo? Bueno, el artículo que ha citado, bueno, lo podremos comentar en otro momento, tiene varias partes, porque además el texto recuerda que el monto que estamos criticando como diminuto, yo también siento que 190 millones son diminutos, no es el monto completo en proceso. Ahí faltan contar 8 millones aprobados por la Fiscalía en enero del año 2017. Faltan contar 20 millones aprobados en el acuerdo de Chancas. Faltan contar 200 millones de soles, es decir, más o menos 60 millones de dólares embargados en cabeza de los particulares. A eso aún falta contar la indemnización que en su momento habrá que pagar por las entregas de fondos a políticos en campañas que no están en el acuerdo. Si 190 millones son entonces poco, pero si sumamos todos los componentes progresivos ya, claro, en proceso, ya no es tampoco. andamos por los 290 Entonces, millones de dólares. Entonces es engañosa su primera línea. Por supuesto, es para que lean el resto del artículo. Para que lean el artículo. Por cierto, vamos rápidamente a mostrarles un cuadro que publica el diario La República el día de hoy, que ha preparado Bruno Rojas en postproducción, para ver la comparación de las reparaciones que se ha pagado o que se pagaría en el Perú y en otros países. Y parece que proporcionalmente no estamos tan mal. ¿Switcher la tiene o no cargó el trabajo de Bruno? ¿Perdón? Se los cuento brevemente. Problemas con el sistema. Pero bueno, se los cuento brevemente. Lo que ocurre es que eso también lo publicó Humberto Campodónico. Exacto. En varios de los países del hemisferio se está trabajando sobre la base del doble o una proporción. Claro, que era la fórmula de Odebrecht. Pero por supuesto, y esa era la fórmula que Odebrecht proponía. Esta fórmula se construye de otra manera, pero además quiero decirlo, no es la fórmula de cierre. Eso es muy importante notarlo. Pero además de eso, eso también ya se ha discutido muchísimo, para poder evaluar la fórmula total, que como digo, ahí ya va por los 290 millones de dólares. Claro. Lo que hay que mirar, y eso no se podrá hacer hasta que el acuerdo sea aprobado, es la evidencia que se recibirá como contraparte. Entonces, a mirar las cosas con cuidado, que eso tiene para varios capítulos aún. Entonces, bien vale la pena la verdad a cambio de esa reparación. Yo creo que sí. Que sí. Incluso con la contratación que le preguntábamos, con la posibilidad de ver nuevamente a Odebrecht trabajando, construyendo carreteras, etcétera. Posibilidad que no depende de la Fiscalía ni de la Procuraduría, depende de los organismos públicos que elegirán a los proveedores de los siguientes contratos públicos. El convenio se agota en eliminar la prohibición. No implica una concesión de una patente de corso para seguir adelante. De acuerdo, importante conocer este tema porque es complicado, así que no basta con los comentarios en las redes, sino que hay que acudir a los expertos como César Azabache. Gracias. Vamos a la pausa y vamos a regresar con el ex canciller Francisco Tudela, porque Venezuela también es noticia el día de hoy. Venezuela hoy tiene dos presidentes, podríamos decirlo, uno que se ha quedado atornillado en el cargo, Nicolás Maduro, y otro que representado por, digamos, lo que vendría a ser el Congreso de nuestro país, que ha sido reconocido por varios otros países, Estados Unidos y la Convención de Lima también. El Perú también está reconociendo a este gobierno interino. ¿Qué consecuencias tiene toda esta situación para las relaciones en nuestro país y para la geopolítica de la región? Regresamos con Francisco Tudela. Gracias, César.
¿Cómo hace para que te quede tan rico? Escogiendo los ingredientes perfectos. La mejor albahaca, la mejor espinaca, lo mejor de todo. ¿Tú escogiste todo, mamá? Qué bien escoges. Me escogió a mí. Nueva salsa verde completa Don Vittorio, con tus ingredientes. Por eso quedó tan rica. Nueva salsa verde completa, porque Don Vittorio sabe de salsas. Muy bien, leíamos aquí información actualizada. Venezuela, al menos 3